La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal, esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy seguimos con nuestro estudio bíblico de Apocalipsis simplificado, ya en su sexta parte. Nos quedaría solamente un estudio más para concluir con esta serie y luego iniciar otra serie en donde trataremos de aplicar parte de lo que hemos enseñado durante 43 años en la preparación de maestros, obreros, pastores. Gracias le damos a usted por darnos este honor y este privilegio de poder enseñarles. Si le es útil, suscríbase a nuestro canal y para que tenga también, toque la campanita para que tenga las notificaciones de cuando lanzamos algún estudio. Dios nos da una palabra para usted. Seguimos acá en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Pareciera que estamos a la mitad, no, pero ya avanzamos. Recuerden, con respecto a los otros estudios que vimos sobre los juicios que preceden en otros capítulos y antes y luego son posteriores a este que estudiamos. Así que dice, vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 14, porque no lo leemos todo, por eso es simplificado. Así dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, aquí estamos hablando de que está sobre el monte de Sión. El monte de Sión es donde está el templo ahí en Jerusalén. Está hablando de 144,000. Estos son sencillamente judíos, los judíos que hemos hablado, que tienen el sello. Recuerden que fueron sellados. El Señor está ahí con ellos. ¿Cómo podemos precisar en qué época puede ser? Definitivamente esto puede ser una visión, pero también si lo vamos a trasladar a que suceda como si fuera una realidad, tendría que ser ya al final de la tribulación, justo cuando el Señor ya ha retornado con nosotros. Entonces, en el versículo 6, vamos a ver la visión del ángel. Ahí vemos por qué, vemos cómo ellos cantan el cántico de Moisés. Eso también nos va a identificar a ellos como judíos. Los 144,000 no son ninguno de los gentiles, no son como dicen los adventistas del séptimo día que son ellos. Eso es falso, eso no es correcto, eso es una interpretación que hizo Russell y que lo hizo pues en cuanto a lo que él creía. Por eso que es importante que la palabra de Dios no la interprete con su pensamiento, sino con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra y el único que nos puede a nosotros guiar. Capítulo, y estúdiela en oración también. Y Dios le va a hablar y usted va a ser edificado. El versículo 6 habla del ángel y el evangelio. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y honrad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tomemos en cuenta algo. Cuando en Mateo 24 habla y será predicado este evangelio y después vendrá el fin, está refiriéndose a esta escritura. Todo pueblo y nación. El que haya pueblos alcanzados. El que el evangelio no se ha predicado a todas las naciones, eso es falso. Realmente en China se persigue el evangelio y ya está una gran cantidad de cristianos que son perseguidos. En Corea del Norte, no hay un país en el mundo en donde no se haya predicado el evangelio. Sí hay tribus, grupos tribales que no han sido alcanzados. Eso es cierto. Eso es cierto, estamos claros, pero eso no significa que es un impedimento para que el Señor venga. Eso es cumplimiento del evangelio de Mateo, lo que habló
el Señor es Jesucristo al pueblo judío. Mateo 24 es para el pueblo judío. Eso ya lo tenemos en la página hermano Luis Villarreal, los análisis de esto. El versículo 8, usted debe compararlo, el versículo 8 de este capítulo 14, usted compárelo con el Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante, Apocalipsis 18, del 1 al 8. Dice, otro ángel diciendo, ha caído Babilonia la grande, Babilonia la ciudad, perdón, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia la ciudad. Usted va a ver que existen dos Babilonias. Una religiosa, pseudo espiritual, y la otra es una ciudad comercial. Entonces no podemos hablar de una sola Babilonia. Vamos a ver dos. Un ente pseudo espiritual, un ente religioso, que es quien va a facilitar las cosas al anticristo para que sea adorado, que va a ser, por decir, la religión del anticristo. Y la otra es una ciudad comercial. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Entonces, yo quiero que vayamos a Mateo 18, del 1 al 8, para que hagamos la comparación. Y vamos a leer así. Después de esto vi a un ángel descender del cielo con gran poder a la tierra, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones habían bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no perezcáis, seáis partícipes de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de su maldad. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle después según su obra en el cáliz en que ella preparó bebida. Dice, para darle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, y esto está sentada como reina, y yo soy viuda y no beberé llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Cuando dice un solo día, usted va a observar que en estos 3 últimos años y medio va a haber juicios que se van a dar, o va a haber hechos o actos que se van a dar vertiginosamente, porque el tiempo es corto. Bien, entonces estos pasajes usted debe verlos y estudiarlos paralelamente. Recordemos, una es una ciudad comercial, otra de esas es un ente religioso, y vamos a tratar de identificarlo, de los últimos tiempos, que va a dejar a Dios y se va a inclinar en el último tiempo ¿a qué? A ser la religión del anticristo. Los versículos 9 al 12 vemos una advertencia a no adorar a la bestia. El Señor siempre va
anunciar estas cosas. El Señor no va a permitir que el hombre sea engañado sin que conozca la verdad, pero cuando el hombre rechaza la verdad va a escuchar cualquier mentira. La palabra está escrita y está dada. Y como dice Romanos, aquellos que no la han escuchado van a ser juzgados por la ley de la conciencia. Su propia ley los acusará o su propia ley los exonerará. Pero nadie tendrá excusa. Entonces vamos a leer solamente aquí el versículo 9 y vamos a leer el versículo 12. Dice, y al tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano. Ya hablamos que esto debe ser el tatuaje cuántico. Para mí. ¿Por qué? El tatuaje cuántico ya se está desarrollando. No vamos a incurrir en una falta a mencionar nombres de la universidad ni nombres del instituto que lo desarrolla. No vamos a caer en eso porque pueden haber otros que lo estén desarrollando también. Pero el tatuaje cuántico se está desarrollando. Es definitivamente para ser leído por los aparatos electrónicos que va a indicar cuánto dinero usted tiene, quién usted es, dónde vive, todas sus filiaciones y todos los trámites que usted pueda lograr o hacer. Eso ya está establecido. Eso no es otra cosa que algo que ya está creado. No va a ser creado. Pero recordemos que los primeros 3 años y medios, o tiempos y medio tiempo, o 1260 días primeros, van a ser para poner todas estas cosas en orden. Luego de que sucedió ya el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, y que eso va a conmocionar al mundo. Recuerde que es imposible que desaparezcan del mundo millones y millones de personas sin que haya una alarma mundial. Sin que haya una alarma y que los grandes gobiernos o las grandes potencias se pongan de acuerdo para establecer un orden, como está sucediendo en estos días por lo que estamos viviendo nosotros. Bien, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la ley de Jesús. Nosotros tenemos que creer. Yo hace 43 años, recuerdo a una de las personas más con las que le tengo más afecto, porque cuando uno conoce al Señor, vienen a ser tus hermanos en Cristo como parte de ti mismo. Mi hermano Pablo Vanegas, hasta Luis Bonilla, Humberto Velázquez allá en Nueva York, muchos otros, pero Manlio Rodríguez, Lourdes, Rosario Parra, que es un nombre soltera, que era la esposa de nuestro amigo Manlio. Tantas personas que vivíamos, Cristóbal Díaz, Manuel Mena, otros, perdone algunos que se me escapen, pero crecimos y éramos unos niños en el Señor y así crecimos como si fuéramos niños hermanos. Y nuestra pasión era que Cristo venía pronto, que Cristo venía ya. Cada noche creíamos que Cristo venía. Así sigo creyéndolo hasta el día de hoy. Eso nos unió, eso nos santificó, porque era por amor y no por miedo, por amor, pero teníamos el temor de Dios. Hasta hoy seguimos creyendo la sana doctrina. Hasta hoy seguimos creyendo la sana doctrina. Entonces, vemos nosotros en el versículo 13 algo muy ilustrativo. Dice, oí una gran voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué le parece eso? Los muertos en el Señor descansarán de sus trabajos porque con ellos sus obras siguen. Eso es lo maravilloso de Cristo. Cristo jamás olvida algo que usted haya hecho para Él, por amor. Cuando usted predica la palabra, cuando usted enseña, cuando usted ora, cuando usted se niega a sí mismo por un hermano, cuando usted sufre el agravio por otro, para no
para tratar de ganarlo para el Señor. Sus obras, aquellas caminatas bajo la lluvia. Recuerdo una vez, y perdone que ahora le cuente un episodio con otro viejo amigo mío. Fuimos a iba a ser una cruzada, una campaña, pues porque se estaba fundando una iglesia. Después fui evangelista en esa iglesia por muchos años. Hoy está establecida una iglesia nacional. Uno de sus pastores fue hasta presbítero. Bueno, ahí fuimos nosotros a evangelizar. Venía el hermano Mike Santiago, un misionero puertorriqueño norteamericano, que era el misionero acá. Después estuvo allá en Mozambique, era director del Instituto Bíblico. Él era evangelista que iba a estar en la campaña. Y llegamos a una casa y había un señor en una silla mecedora con una bolsa que estaba para sus desechos, lamentablemente. Él no podía caminar. ¿Sabe qué sucedió? Él quería ir a la campaña. No había silla de ruedas. Las calles estaban llenas de hoyos, llenos de agua porque había llovido. Y le dijimos, no importa, nosotros lo regresamos a buscar a la hora de la campaña. Lo regresamos a buscar nosotros. ¿Sabe qué sucedió? Que terminamos de casa en casa y predicando en las calles y regresamos. Recuerdo el nombre de uno, César Quintana, que fue pastor también. Bueno, ¿sabe qué sucedió? Éramos 4 jóvenes. Tomamos la silla mecedora por los 4 extremos, levantamos al Señor y íbamos en medio de la calle. En medio de esa calle llena de hoyos con agua. Había llovido, lo llevábamos caminando ahí. El Señor iba como, como de esos santos que llevan en andas. Lo llevamos a la campaña. Eso me recuerda cuando cortaron el techo para bajar a paralítico los amigos. Ahí aceptó el Señor. Esas son las cosas que Dios recuerda, esas cosas que tú has hecho para Él con amor. Dios las recuerda. Y cuántos santos como Manlio Rodríguez, que se convirtió, de los primeros convertidos en la isla penal de Coiba en Panamá. Ya es un lugar turístico, pero era lo más terrible, como decir la isla del diablo allá en la Guyana francesa. Para ese tiempo no era fácil convertirse, había que ser muy firme para estar convertido en medio de toda la oposición. Pero Manlio era un hombre fuerte, firme y duro. Y él abrió las puertas junto con Chapo Echever, que ya ambos están con el Señor, para que se predicara el Evangelio en ese lugar y en las cárceles y en otros lugares. Hoy me escuchan hombres que nunca fueron delincuentes, pero tienen grandes frutos en las cárceles de Panamá. Manuel Casís, que vive ahora en Nicaragua, un maestro predicando, enseñando en las cárceles, discipulando de verdad a aquellos hombres que salieron, y cuando salían después de pasar por las manos del Señor, en nuestro hermano Manuel Casís podían ser maestros en cualquier escuela, transformados, porque los conocía varios, transformados, hombres que trabajaban, que se ganaban el pan y ayudaban a otros. Ellos se dedicaban a ayudar entonces a otras personas. Gloria a Dios. Esas cosas Dios no las olvida. Entonces, vamos acá, seguimos acá en los versículos 14 al 16. Usted va a ver otro pasaje de la visión de Armagedón. Armagedón ya explicamos en Armagedón, que es el Valle de Megiddo. Es la última batalla, que con esa se termina la gran tribulación y se inicia ya lo que va a ser las bodas del Cordero, el reino milenial. Al final del reino milenial es que viene Gog y Magog. No confunda esas dos batallas. Armagedón es una, Gog y Magog es otra. Armagedón no va a ser ni ahora ni durante la tribulación, va a ser al final de la tribulación. Vamos a leer específicamente, y tenemos buen tiempo todavía, tenemos unos minutos, así que entonces en los versículos 14 al 16 usted va a ver 2 tipos de cosecha, y ya vamos a ver
los tipos. Por ejemplo, el versículo 14 dice, miré y aquí en una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ya usted sabe que es Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, es decir, el instrumento que se usa para cortar el grano, es decir, el trigo o la cebada. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, ahí está hablando, el trigo representa las almas, la mies madura representa las almas que ya se han arrepentido, que han sido convencidas por el Espíritu Santo y que ya van a entregarle su vida a Jesús. En ese momento, mire, por eso que yo creo que va a ser una gran cosecha de alma en la tribulación, pero usted no se arriesgue. ¿Para qué va a sufrir esos 7 años? Esté listo para irse con el Señor antes. Y yo sé que usted que me está oyendo está listo también. Y entonces, dice así, versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Cosecha de almas salvas. Las de almas convertidas y arrepentidas. Mies, os, significa cosecha de almas, personas arrepentidas, salvación. Mire ese tipo, quedemos claros en esto. Aquí, y vamos a ver el 18, dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí estamos hablando de otra cosecha. El Señor dice, ya el tiempo terminó, el que se iba a convertir se convirtió, el que recibió la convicción de pecado lo recibió, porque el Señor enseña y da oportunidad a todo. Usted lo rechaza o lo acepta. El Señor dice, todo el que creyó y se arrepintió, ya. Y los otros no se van a convertir, así que ya córtalos también. Aquí las uvas están siendo ya no símbolo de nosotros somos los que estamos pegados a la vid, que somos los pámpanos de donde salen las uvas, los racimos de uvas pegados a la vid, sino que ahora son las almas que no se han perdido. ¿Cómo lo vamos a saber? Aquí está claro. Dice, y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí está, echó las uvas en el gran lagar ¿de qué? De la ira de Dios. Ese es el Armagedón. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, en el valle de Meguido. Se reunieron allí. Y dice, y del lagar, es decir, el lugar, el valle de Meguido viene a ser el lagar. El lagar es una especie de como piscina hecha con rocas donde se pisan las uvas para sacar el jugo que es el vino. Era la forma artesanal de hacerlo. Entonces dice acá, segunda parte del versículo 20, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Si llegaron para la guerra con caballo. Dice que salió sangre hasta los frenos de los caballos. Los frenos de los caballos están acá, en el hocico del caballo, en el belfo del caballo. Entonces, era tanta las almas acumuladas que la sangre subió, porque se prepararon para pelear en contra del Señor que venía en las nubes. Dice por 1.600 estadios. Imagínense, 1.600 estadios son... el estadio es el equivalente a una cancha a 400 metros casi de longitud, prácticamente como una cancha de fútbol. Entonces, seguimos acá, tenemos unos minutos todavía y vamos al capítulo 15. Ya recuerde que vimos después de los 16, 17, ya lo hemos visto, pero hay unos paréntesis. En el capítulo 5
se va a ver entonces una que, un juicio de las 7 copas en el capítulo 15, ya lo hemos visto, pero vamos a ver antes porque los juicios de las 7 copas ya lo pasamos, ya le dijimos, debe buscarlo ahí en Apocalipsis simplificado 4, debe estar, y 3 también. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, consumaba la ira de Dios. Esas eran las últimas, ya te explicamos, estamos en el último momento de la gran tribulación. Y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. Mar de vidrio es muy diferente a naciones agitadas. Mar transparente, pero ¿qué dice? Mezclado con fuego, el fuego purifica. ¿Y qué está diciendo más allá? Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Ve? Los que estaban dentro de la tribulación, pero que no se pusieron la marca y que no adoraron a la bestia y a su imagen. Estaban ahí, fueron purificados por fuego, pero estaban en un lugar apacible y transparente ya. Y su marca y el número de su nombre y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, ahí estamos también hablando de ¿qué? De los redimidos durante la tribulación. Ahí se están involucrando a todos, a todos. Seguimos acá en el capítulo 17. Porque aquí en el 16 también, si usted lee los versículos 13 al 15, va a hablar de lo mismo que usted ha visto allá del 14, del 18 al 20, del capítulo 14, porque habla del Armagedón. Vamos a explicarlo rápidamente. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya lo habíamos explicado, que estos iban a ir a incitar a los gobernadores, una influencia satánica sobre los gobernadores para que se enfrentaran con el Señor, sobre los reyes de la tierra, los primeros ministros, sobre los presidentes y demás. Bien, aquí estamos entonces ya en el capítulo 17, no tenemos mucho tiempo, porque queremos que este estudio sea menor a 30 minutos y vamos a hacer un alto aquí para ya en los próximos capítulos poder, el próximo martes estaremos terminando los otros capítulos de Apocalipsis. Con esto esperamos que usted pueda leer Apocalipsis y extender y lo que Dios quiere que usted entienda. Lo revelado es para los hombres, lo que no es revelado es para Dios, y no que no vamos nunca a nosotros acá a estar especulando de ninguna manera. Somos doctrinales, nos hemos preparado por muchos años y por muchos años hemos enseñado la leche espiritual no adulterada que dice Pedro. La paz de Dios sea con todos ustedes. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Saludo a la iglesia La Primera Resurrección allá en Nueva York, a la iglesia Jerusalén y a la iglesia Cristo Viene, allá a nuestro hermano Israel Zarzavilla en Carolina del Sur, y a los pastores allá en Bélgica, Tomás y Mary allá en España, también a Iris y a Conra. La paz de Dios sea con todos ustedes una vez más. Hasta el próximo martes.